Hallazgos normales en colposcopía. Ya nos conocemos, mi nombre es Victoria Argote, soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Trabajo para el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi, en el servicio de colposcopía. También soy docente de pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Imparto la cátedra de inmunología. No tengo conflictos de interés para la presente conferencia. El contenido de esta conferencia implica las características y definiciones del cuello uterino normal, su embriología, anatomía, histología, la nomenclatura colposcópica IFCPC 2011, la citología de un cuello uterino normal, que es metaplasia escamosa, cómo se forma, cuál es su histología, su citología, la colposcopía de la zona de transformación normal, en donde vamos a ver la base tisular y los mecanismos de los cambios colposcópicos en el cuello uterino normal, y la apariencia colposcópica de una zona de transformación normal. La metodología, pues, es una revisión colpofotográfica de la zona de transformación normal basada en la nomenclatura IFCPC 2011. Vamos a empezar con las características y definiciones del cuello uterino normal. El cuello uterino normal parte de una embriología. El cérvix se desarrolla a partir de dos zonas embrionarias. Una, los conductos de Müller, y otra, la placa urogenital. Los conductos de Müller son dos, se encuentran fusionados hacia su extremo distal. Estos son cavitados y se denominan tubérculos de Müller. Están recubiertos por epitelio cilíndrico. La placa urogenital, que se forma a las 16 semanas, se extiende hacia el tubérculo de Müller y se cavita para luego formar la vagina. El epitelio cilíndrico mülleriano que reviste el cuello uterino y los 2/3 superiores de la vagina es sustituido por epitelio pavimentoso que deriva del seno urogenital. Entonces tenemos la unión escamocilíndrica con variaciones a lo largo de la vida. Entre el segundo al tercer trimestre, la unión escamocilíndrica se ubica en el canal endocervical. En el tercer trimestre, este epitelio cilíndrico puede extenderse sobre la superficie cervical hacia la vagina. Al final del embarazo, nuevamente regresa para localizarse en el endocervix. En algunas mujeres puede extenderse desde el cuello uterino incluso hasta la superficie de la vagina, que es lo que llamamos la zona de transformación congénita. No siempre el revestimiento va a alcanzar al orificio cervical externo. A veces puede detenerse. Entonces, el punto en donde se encuentra la unión entre las células cilíndricas y el epitelio escamoso, nosotros le vamos a denominar unión escamocilíndrica. En este caso sería la original o nativa. La unión escamocilíndrica original, entonces la identificamos como el punto de unión entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Esta se va a ir desplazando hacia afuera dependiendo del momento de la vida en el que se encuentre la mujer. Al nacer, la mayoría de las niñas van a presentar esto, que es una ectopia cervical. Esto significa que está desplazada la unión escamocilíndrica hacia afuera. Alrededor del año, el cérvix empieza a elongarse y nuevamente ocurre una migración de esta unión escamocilíndrica hacia el orificio cervical. Esta migración es incompleta en el 43% de las niñas entre 1 a 13 años y conduce a la aparición de la ectopia cervical que se mantiene en la etapa estrogénica con el inicio de las menstruaciones.
Entonces, como pueden ver, presentar una ectopia cervical, o sea, el desplazamiento de la unión escamocilíndrica original hacia afuera, es un proceso fisiológico. Aquí tenemos una ectopia cervical por influencia hormonal durante la menarca, durante el embarazo. El cuello uterino se va a agrandar, el cuerpo uterino también, y se acompaña de esta eversión del endocervix hacia la porti, que es lo que nosotros llamamos ectopia cervical. La ectopia es más grande en mujeres menores de 20 años en comparación a las adultas. Es más grande después de un embarazo. El labio anterior sabe ser mayor que el posterior. Y en mujeres con tratamiento hormonal, sea por anticoncepción o por tratamiento hormonal que esté recibiendo por ovario poliquístico, por otras razones, esta ectopia se va a conservar de un tamaño grande. La unión escamocilíndrica fisiológica. Con el tiempo, el epitelio cilíndrico, que implica la ectopia cervical, ese rojo que estamos viendo acá, es sustituido por epitelio escamoso. Entonces se va a formar una nueva unión escamocilíndrica que va a intentar hacer nuevamente que el epitelio cilíndrico esté dentro del endocervix. La unión escamocilíndrica fisiológica, desde la perimenopausia y la menopausia, el cuello va haciéndose más pequeño y también se va introduciendo el epitelio cilíndrico nuevamente al endocervix. Con respecto a la anatomía del cuello uterino, bueno, pues el cervix es la extensión inferior del útero, se divide en dos partes, una que es el hocico de Tenca o Portio, que es la que nosotros vemos cuando colocamos el espéculo en la parte inferior hasta la vagina. Entonces tenemos aproximadamente en la anterior un cuarto de la longitud cervical y hacia posterior la mitad de la longitud cervical. Pero también el cervix tiene una porción supravaginal que no la vemos cuando colocamos el espéculo. Este viene desde el fondo de saco vaginal hasta el istmo uterino. En las multíparas, el cervix tiene aproximadamente una longitud de 3 centímetros y un diámetro de 2 centímetros. En la nulípara también tenemos 3 a 5 centímetros de diámetro. En el embarazo, el cervix se va a agrandar por la proliferación de fibras elásticas, músculo liso y la congestión vascular. En el posparto, el orificio cervical se va a agrandar y adquiere una configuración estrellada como resultado de la cicatrización de las laceraciones producto de que pasa la cabeza fetal por él. El canal cervical va a tener una longitud aproximada de 3 centímetros y su forma no es recta, es fusiforme, tiene forma de U. En cuanto a la histología del cuello uterino, bueno, tenemos este epitelio escamoso estratificado, plano estratificado sin queratina, con un estrato basal que es el germinal, epitelio cilíndrico, un estrato parabasal que es el espinoso, un estrato intermedio que es el navicular y un estrato superficial o córneo. La membrana basal es muy importante para nosotros. Esta tiene dos partes. Una que se denomina lámina densa, que es la que limita con el estroma subyacente. Y otra que es la lámina lúcida, que es la que está directamente en contacto con las células basales. En el endocervix, nosotros lo que encontramos es una monocapa de epitelio cilíndrico alto, con núcleos que son localizados hacia la parte basal de la célula, que tienden a ser redondeados u ovalados. Tenemos criptas glandulares. No tenemos glándulas, tenemos criptas.
Estas criptas no son realmente glándulas, sino que mal nosotros hacemos en llamarlas las glándulas endocervicales. En cuanto a la citología del cuello uterino normal, las células que se obtienen del ectocervix son aquellas que se han esfoliado y se observan como células individuales. Esto tiene una importancia cuando nosotros tomamos la citología, que a veces nos parece un procedimiento simple. Cuando uno va a tomar la citología, la mujer no tiene que tener secreción vaginal ni sangrado, eso lo sabemos. Yo no debo limpiar, porque cuando yo limpio el moco, todo esto, yo me estoy llevando a las células exfoliadas. Yo debo colocar la espátula de aire para tomar esas células exfoliadas, porque eso me está diciendo que la citología implica que yo mande estas células exfoliadas para su estudio. En cuanto al canal endocervical, entonces acá con el CitoBrush vamos a tomar, ¿verdad?, la muestra. Esta es células cilíndricas en monocapa. Por ende, yo debo dar una sola vuelta en contra de las manecillas del reloj, porque estamos hablando de monocapa, epitelio, monocapa. Si yo doy 2 o 3 vueltas, como desprendo esta monocapa, que es muy delgadita, voy a hacer sangrar y eso puede ya darnos una imagen anormal, una citología inadecuada. Entonces, es importante saber que lo que vamos a ver son las células exfoliadas del exocervix y que en el endocervix solo tenemos monocapa, por ende, dar más vueltitas al tomar el examen solo nos va a traer complicaciones, al contrario de hacernos bien. Nomenclatura colposcópica de la IFCPC 2011. Bueno, la IFCPC es el ente rector. Esta nomenclatura fue presentada pues, en Río de Janeiro en julio del 2011 por el doctor Jacob Borstein, que era el presidente del comité de la nomenclatura. Para ponerse de acuerdo en la nomenclatura, pues hubo reunión entre ginecólogos, dermatólogos, patólogos, fue un equipo multidisciplinario. Ellos definieron, como ustedes vieron en las clases antes de esta, qué son hallazgos normales. Y como esta clase es de hallazgos normales, pues yo les traigo la parte de la nomenclatura que dice hallazgos normales. Entonces, encontrar un epitelio escamoso original, sea maduro o atrófico, es un hallazgo normal. Epitelio columnar, el hecho de yo ver una ectopía en el cuello del útero, es un hallazgo normal. Epitelio escamoso metaplástico. El hecho de yo encontrarme con quistes de Nabot, con aberturas glandulares o criptas glandulares, es un hallazgo normal, así como encontrar decidosis del embarazo. Nada de lo que tenemos en la pantalla en este momento necesita ningún tratamiento. Son hallazgos normales. Aquí estamos viendo un cervix y podemos observar que tenemos un epitelio escamoso que es maduro, plano estratificado, sin queratina, de color rosado húmedo. La unión entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso, la unión escamo-columnar, se puede también observar. Aquí nosotros tenemos ectopía porque observamos este epitelio columnar que también es un hallazgo normal. Observamos orificios glandulares que se encuentran abiertos que también son hallazgos normales. Los tipos de zona de transformación son 3. Encontramos una zona de transformación tipo 1 cuando yo puedo ver la unión escamo-columnar antigua, esta línea, y la unión escamo-columnar nueva, cuando yo veo las dos líneas. Unión escamo-columnar antigua y unión escamo-columnar nueva. Cuando yo veo las dos líneas, zona de transformación tipo 1. Si yo no veo ninguna de las dos líneas, zona de transformación tipo 3. Y si yo observo una línea, la unión escamo-columnar antigua, pero no puedo observar la unión escamo-columnar nueva,
total o parcialmente, esto será una zona de transformación tipo 2. Aquí tenemos unión escamo-columnar nueva, la que está más cerca del endocervix. Y unión escamo-columnar antigua. Vamos a buscar hasta la última glándula, la más alejada, para delimitar la unión antigua. El espacio entre la unión antigua y la unión nueva es la zona de transformación. Una zona de transformación tipo 1 es aquella donde yo veo las dos líneas. La unión escamo-columnar nueva, representada por esta línea roja, y la unión escamo-columnar antigua hasta la última glándula, voy mirando hasta el último hallazgo colposcópico normal, afuera para delimitar esta línea azul. El espacio entre la línea azul y la línea roja, zona de transformación. Nuevamente, unión escamo-columnar nueva en esta línea amarilla, es la que más cerca del endocervix está, y vemos afuera hasta la última glándula para delimitar la unión escamo-columnar antigua. El espacio entre las dos es la zona de transformación. Una zona de transformación es tipo 2, cuando yo la unión escamo-columnar nueva no la puedo delimitar completamente o parcialmente. Entonces yo voy a ver la unión escamo-columnar antigua, esta línea sí la puedo ver, pero la que veo parcialmente es la unión escamo-columnar nueva, tipo 2. En la zona de transformación tipo 3, tengo las dos líneas adentro del cérvix totalmente o parcialmente, como estamos viendo en esta imagen de la izquierda. Metaplasia escamosa. Vamos a empezar por la metaplasia escamosa inmadura. La conversión de este epitelio cilíndrico secretor que se encuentra expuesto hacia la vagina a nuevamente un epitelio escamoso implica un proceso que se denomina metaplasia. Este epitelio cilíndrico va a ser tapizado nuevamente para tener estratos y hacerse epitelio escamoso. En la metaplasia escamosa nosotros tenemos que esta monocapa de células cilíndricas va a empezar a tapizarse por un epitelio escamoso que le recubre a las células cilíndricas. En la primera etapa se va a caracterizar por el desarrollo de estas papilas endocervicales. Estas que estamos viendo aquí, estas papilas que están expuestas, toda esta zona papilar que se está observando, son así como las estamos viendo en este gráfico. Miren, son papilas que en el centro tienen vaso sanguíneo y son transparentes, brillantes, se mueven cuando les botamos agua. Papilas, papilas endocervicales transparentes, brillantes, móviles. Totalmente, cada una con su vaso interior. Si usted se acerca a la imagen, cada papilita va a tener su vaso y transparencia. Papilas endocervicales, lo que estábamos viendo como ectopia, papilas endocervicales. Cuando las células de reserva proliferan, las células inmaduras resultantes pues van a adquirir cambios de núcleo, van a reducir su tamaño y con el tiempo estas células cilíndricas superficiales van a ir degenerando y van a sufrir el proceso de transformación. La segunda etapa de la metaplasia inmadura se caracteriza porque estas papilas que antes veíamos individuales se van a fusionar, dando una confluencia.
Entonces, observamos esto como si fuese cerebroide, son las papilas fusionadas. Usted puede seguir viendo las individuales, pero ya se encuentran fusionadas. Las células estratificadas remanentes lo que van a desarrollar son características escamosas y glucógeno. Finalmente, van a adquirir el aspecto de células epidermoides maduras. La tercera etapa se caracteriza por una superficie que ya se va haciendo lisa. Entonces, acá ya como que las papilas ya no se van a ver así estén juntas de manera apilada, sino que se va haciendo lisa la superficie. Solo observamos la parte roja. En este esquema de Cartier vemos cómo las papilas se encuentran acá y vemos cómo prácticamente se va tapizando este epitelio endocervical hasta volverse nuevamente exocervical. La metaplasia escamosa intermedia. En este caso, observamos la presencia de orificios glandulares abiertos. Estos orificios son parte de la metaplasia escamosa intermedia que vamos a observar como proceso normal en el cervix. Orificios glandulares abiertos en el cervix. Orificios glandulares abiertos, orificios glandulares abiertos. Metaplasia escamosa madura. Está caracterizada por la presencia de los quistes de Nabot. El quiste de Nabot empieza como un cerco blanco, así se llama. Luego, este se obstruye la luz, que es el orificio glandular tapado de este color amarillo. Luego se hacen las gotas de cera, que son como observar espinillitas así en el cervix. Y luego estas crecen y se hace el quiste de Nabot propiamente dicho, que tiene una capa fina de epitelio que le recubre y es muy vascularizada. Acá tenemos el quiste de Nabot con el recubrimiento epitelial y la vascularización. Quistes de Nabot con recubrimiento epitelial, brillante, liso, vascularizado. Acá tenemos, miren, en amarillo la gotita. Más quistes de Nabot, cubiertos por epitelio, brillante, fino, transparente, me permite ver a trasluz el quiste propiamente dicho, y una vascularización rica, con muchas divisiones dicotónicas de estos vasos en su superficie. Quistes de Nabot de diferentes tamaños que podemos tener en gotas de cera o en quiste propiamente dicho. Colposcopía de la zona de transformación normal. El ectocervix es de color rosa claro y el endocervix va a tener un color rojo más intenso. Los vasos de la zona de transformación son importantes. Tenemos ramificaciones vasculares. Cuando hacemos una colposcopía, nosotros dividimos imaginariamente al cérvix en 4 cuadrantes y vamos estudiando en todos los cuadrantes cómo se presentan los vasos. Si es que estos vasos tienen las divisiones dicotónicas que cada vez se hacen más finitas hasta perderse de nuestra vista. La red vascular entonces tiene divisiones dicotómicas de los vasos que se hacen cada vez más finitas hasta perderse de nuestra vista. Vaso con ramificaciones, división dicotómica que se llegan a perder, van disminuyendo en su calibre. Eso no puede confundirse con lo que estamos viendo ahorita. Aquí en este caso no estamos viendo vasos con divisiones dicotómicas, lo que estamos viendo es un cérvix en fresa, característica de la infección por tricomonas. Estamos viendo, estas esferas pueden fusionarse, dar lo que estamos viendo aquí, característicamente el cérvix en fresa. Cuando se aplica el ácido acético al 3 al 5% en una zona de transformación normal, ¿qué vamos a observar? Bueno, el ácido acético funciona aglutinando las proteínas nucleares, que por supuesto en las células que se encuentran en división rápida debido a que están parasitadas por un papilomavirus, van a tener más aglutinación de estas proteínas nucleares y por ende van a captar un color más blanco. Las alteraciones de los filamentos de citoqueratina, ¿se acuerdan del citoesqueleto?
que cada célula no es así transparente como nosotros nos las imaginamos, con la membrana, el citoplasma transparente y el núcleo, sino que en ese citoplasma no es tan transparente. En realidad existe el citoesqueleto, que es prácticamente el organelo, el esqueleto en donde se sostienen los organelos celulares, que prácticamente son como unas rieles en donde se sostienen estos. Entonces, estos filamentos de citoqueratina, cuando la célula está en división, ¿sí?, por la mitosis, se tornan polares. Y estos también pueden ser pintados con este ácido acético en blanco. Y una deshidratación citoplasmática que produce la aplicación, porque realmente no es que se deshidrata literalmente la célula, sino que estamos observando el citoesqueleto, ya no la transparencia como previamente la veíamos. Todos estos cambios van a hacer que este epitelio se va a transformar en un blanco, pero en un blanco pálido, normal, mire, es muy pálido, normal, y sobre todo si la mujer está en menopausia, en donde su epitelio es más delgadito, vamos a ver este blanquito en toda la superficie. Es un blanco transparente, pálido en toda la superficie cervical. Después de la aplicación del ácido acético, el cuello normal deja de ser tan rosado y se vuelve un poco menos rosado. Entonces, sí vamos a tener un cambio de coloración muy discreto cuando colocamos ácido acético, a pesar de encontrarnos ante un cérvix normal. El epitelio escamoso se va a volver menos rosado. Y por supuesto, el epitelio cilíndrico se va a pintar de blanco, porque el epitelio cilíndrico es monocapa de células, entonces acá vamos a tener una coloración más blanca, que es normal. Observen cómo al aplicar el ácido acético vamos a tener un ligero cambio de coloración en toda la parte exocervical. Y en la mujer menopáusica, pues también esta puede ser incluso un poquito más acentuado, pero es en todo el cérvix que encontramos. Cuando se aplica el Lugol, el test de Schiller, entonces la mucosa originaria eutrófica se va a teñir de una manera uniforme. Esta mucosa contiene glucógeno y es lo que nos está traduciendo la aplicación del Lugol. Entonces, observamos el cérvix en imagen sin aplicar nada. Observamos un leve halo blanco al aplicar el ácido acético al 3%. Y en el test de Schiller, cómo se hace de color marrón el epitelio escamoso. Pero si ustedes prestan un poquito de atención, adentro también tenemos captación. No al mismo nivel que la que tenemos en el exocervix, pero sí tenemos una captación porque el color original era este. Miren con el ácido acético también cómo tenemos una captación, porque el color original es este rosado que están viendo acá. Entonces sí tenemos cambios en los colores, siendo normales todos en esta presentación. Observen cómo en este tipo de zona de transformación, esta metaplasia que ya está prácticamente cubriendo a las que eran antes papilas exocervicales, se tiñe de un poquito de blanco porque tenemos un epitelio escamoso, pero es algo muy, muy discreto, ¿no? Y observen que al colocar el Lugol, esta también deja de tener el marrón oscuro que probablemente esté alrededor de todo el resto del cérvix, siendo completamente normal ambos hallazgos. En esta paciente menopáusica, observen cómo en algunas zonas todavía tenemos un poquito de tejido glucogenado como en parches hacia el tercer cuadrante. Es un poquito más oscuro todavía en el segundo, pero observen cómo este espacio de acá, en el segundo, en el primer cuadrante, pues prácticamente es más pálido en comparación a este segmento que todavía conserva algo de epitelio glucogenado. En cuanto a colpofotografías, aquí les tengo un cervix eutrófico con una unión escamocilíndrica completamente visible, una zona de transformación que si buscamos hasta la última glándula, por acá vamos a ver la unión escamocolumnar antigua, está siendo la nueva, entonces el espacio entre las dos, la zona de transformación. En este caso, pienso que podría ser un tipo 1, lo confirmamos al colocar el ácido acético, por supuesto, aquí está sin ninguna aplicación, esto que están viendo es moco y esto es moco.
Observen aquí con el filtro verde cómo observamos estos vasos que están acá afuera en el epitelio plano estratificado, se llaman red venosa de Kohler. Estos no tienen importancia para nosotros. Los vasos que nosotros tenemos que estudiar son aquellos en la zona de transformación entre las dos unión escamo-columnares que debemos ver por cuadrantes que todos tengan la división dicotómica. Observen acá ante la aplicación del ácido acético cómo ya vamos delimitando la unión escamo-columnar, que era la antigua, y vamos trazando una línea por esta para poder nosotros ver la unión escamo-columnar nueva, la unión escamo-columnar antigua y definir cuál es el espacio que ocupa la zona de transformación en el cervix que estamos estudiando. Observen acá con una zona de transformación intracervical, esta sería una tipo 3, con un epitelio rosado, eutrófico, liso, brillante, húmedo. Aquí con la captación del lugol completamente por ser epitelio glucogenado. Acá observamos parcialmente la unión escamo-columnar, miren. Y esta zona, desde aquí, ya la tenemos dentro a la unión escamo-columnar y solo podemos ver parcialmente una parte de la unión. Miren nuevamente acá con el Schiller, como el epitelio glucogenado se ha pintado y de la misma manera la visión parcial de la unión escamo-columnar. Estas son las guías de una DIU. Aquí sí observamos la unión escamo-columnar antigua, que está representada por esta línea más rosada, más blanquita que se ve fuera, y la unión escamo-columnar nueva entre la roja y la rosada. Entonces el espacio comprendido entre las dos implica la zona de transformación aquí más pequeña, miren aquí un poquitito más grande, el espacio comprendido entre las dos, aquí un quiste de Nabot, con la aplicación del Lugol. Y otro hallazgo normal en cuanto a la decidosis del embarazo, que no es más que por los cambios hormonales que la mujer embarazada sufre, estas papilas que antes veíamos como ectopia ahora se han hecho grandes, gordas, robustas y nos dan la impresión tumoral, ¿no? Pero cuando nos acercamos con el lente, vemos que lo que contienen en su interior es prácticamente líquido, agua, ¿sí? Son grandes, pero son las papilas que pertenecen allí. La decidosis del embarazo se puede observar como si fuese una placa y muchas veces nos asusta, es un tumor, porque estas papilas que están viendo ustedes aquí están bonitas, están del mismo color, del mismo tamaño, de la misma forma, son transparentes, son brillantes, pero a veces sí adquiere un aspecto que a todos nos asusta al momento de mirarlo porque puede confundirse con un tumor. Estas papilas, miren, no están puestas ácido acético, estas papilas son de este color naturalmente. Si usted se acerca con el lente, son un poquito más blancas, es verdad, así se observan, pero son transparentes. Usted las puede mirar, miren, son más blanquitas, pero son transparentes, son lisas, son móviles, son finas, son brillantes. Entonces, uniformes. Estas papilas que está aquí son completamente normales. El cuello de la mujer embarazada tiene abundante moco y la vagina tiene unas paredes que se agrandan. Y esto también nos dificulta la colposcopía porque tenemos que estar moviendo el espéculo para ver el cuadrante 1, bajándolo para ver el 2, el 3. Tenemos que estar haciendo constantes movimientos para poder abarcar y ver completamente el cervix. Hay variedades de quistes de Nabot que muchas veces nos hacen pensar, aquí tenemos tanto en gotas de cera como en quistes de Nabot propiamente dicho, lo que todo esto nos dificulta el examen de la mujer embarazada. Les agradezco por la atención prestada en esta conferencia.